Muy buenos días, República Dominicana y toda esa gente que nos sintoniza en las diferentes plataformas y distintas partes del mundo. Hoy es jueves, viernes para estos dos servidores, al menos aquí en el programa. Daniel Candelario, ¿cómo estás? Bueno, todo excelente, aquí hablando de doña Josefina. Cuidado, ¿eh? Yo me le aparezca ya. Mira, muchacho. Dile a la gente que es doña Josefina, que nadie la conoce como doña Josefina, la conocen como ¿Cómo? un carro. Aparezco por allá. Mira, Mire. que me va. Daniel, hoy es 24 de abril, un día como hoy, hombres y mujeres de República Dominicana con palos y piedras salieron a las calles dando el inicio de lo que sería la Revolución de Abril del año 1965, sin duda una de las gestas históricas más importantes de la historia moderna de la República Dominicana, en ese entonces encabezada por Francisco Alberto Camaño Deñó. Recordamos que ahí lo que se buscaba era el retorno del gobierno de Juan Bosch y Sí. también de regreso de esa constitución en ese entonces. Cuentan los historiadores, ¿sabes? Bueno, ya tú tenías tus añitos, creo yo no estaba viva. No, yo no había nacido. Pero cuentan los historiadores, No había ¿verdad? nacido, No venga, que hace 60 años. Miren, cuentan los historiadores que una voz de alarma a través de un programa radial, en ese entonces el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, alertó a la gente de que saliera a las calles. En ese momento estábamos gobernados por un triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral, sí, pero en vista de la situación terminó renunciando y entonces asume José Rafael Molina, ¿verdad? En ese momento. Bueno, a eso que usted hace referencia, porque como los muchachos ahora solamente todo entiende que está en Google y no se preocupan por leerlo, hay que recordárselo porque tampoco quieren leer. Pero usted se está refiriendo al más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana. Sin dudas. Al doctor José Francisco Peña Gómez, que era un liderazgo sólido y formado. ¿Y por qué yo insisto en el liderazgo sólido y formado? Porque el invento de que se llama, de que la antigua orden dominicana, eso está sin cabeza, ni tiene liderazgo, ni tiene la formación tampoco. Que van a protestar hoy Exacto. en el Palacio Nacional. Están un convocando día a como una hoy. marcha, un 24 de abril, que tiene un significado histórico determinante para la realidad que nosotros Y para tenemos. evitarse, esa vez se evitó que cayéramos de nuevo, ¿verdad? Que perdiéramos nuestra libertad en ese entonces. ¿Qué Pero pasó en el 65? Miren, quienes encabezaban esto no fue Camaño. Camaño termina como el héroe de la revolución. exacto. Fue Fernández Domínguez, el coronel Fernández Domínguez. Fue el líder militar que pudo convencer a tantos militares para que se sumaran a una acción que es única en el mundo. Única. Que militares y civiles se unifiquen y que pidan la vuelta al orden constitucional. Eso solamente se dio en ese momento y casi se repite en esa marcha que se da a la Plaza de la Bandera, que fue reciente, y eso es por no conocer la historia del 65. Por suerte, lo de la marcha a la Plaza de la Bandera no terminó en sangre. Y todo el que vivió el 65 sabe de lo que yo le estoy hablando. Sabe de lo que yo le estoy hablando. Entonces vienen... De el peligro que acechaba Exacto. en ese momento. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque Juan Bosch fue derrocado en 1963, Claro. simplemente Septiembre de 63. a meses de haber alcanzado la presidencia de la República, estableció cambios en la República Dominicana, entre ellos una constitución que se tiene entre las constituciones más avanzadas que tuvo la República Dominicana. De hecho, Juan Bosch se le acusó de todo. De todo. De todo. Y era que en ese momento, donde estaba el surgimiento de esa guerra ideológica, lo que le denominan la Guerra Fría, porque era un tema de ideología, Juan Bosch era tenido como comunista.
Exacto. Era tenido como comunista. Pero sobre todo pero un hombre de la avanzada. alta alcurnia, como se dice, Sí, no entendía estaba de eso. acuerdo Porque era un con sus cambio. ideales. Era un Era un cambio. cambio drástico, Entonces, pero eran positivos. Eso produce que Juan Bosch sea derrocado, eso lacera lo que era el orden establecido constitucionalmente en el país, eso provoca que una serie de hombres y mujeres entonces pudieran gestar estas acciones y 2 años después entonces se produce esta revolución de abril de 1965, que tiene aportes interesantísimos. Primero, eso que les señalé de la unificación de civiles y militares. Segundo, y quizás, esa unificación de pedir que se restablezca el orden, y quizás el más importante de todos, que no está registrado en los libros de historia. Ustedes me disculpan, pero se lo voy a decir porque eso los historiadores no lo escribieron así. El más importante aporte de la Revolución de Abril del 65 es que a partir de entonces se paralizan los golpes de Estado en la República Dominicana. Con eso se frenó. Se frenaron los golpes de Estado. Los gobiernos eran meses, primero nosotros tuvimos un periodo de 2 años, no se completaban, primero era 1, después 2, no se completaban. Una locura, y no se respetaban. Y en 1965, ahí se paralizan históricamente los golpes de Estado en la República Dominicana. Exactamente. Ahora, un día como hoy, 24 de abril, pero del 84, entonces se produce otras acciones que fue la poblada de abril de 1984. Igual la Guerra Fría influía, estábamos ya casi dejando el tema de la Guerra Fría y gobernaba para entonces el doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Quién fue Salvador Jorge Blanco? Primero, una de las personas mejores formadas en el área jurídica y de los que mayores aportes hizo a la judicatura dominicana. Fue el creador del Colegio de Abogados. Profesor de Derecho. Y muchos libros de Derecho son utilizados en las escuelas de Derecho todavía de Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco tomó unas decisiones, yo diría que ahí se vio su cualidad de estadista, se la jugó, a futuro. Decisiones que en el momento no fueron comprendidas y que salvó al país de que la República Dominicana cayera en un default económico. No se entendió, esto desató una escalada alcista. Lógicamente, la gente salió a la calle a protestar porque hablar del Fondo Monetario Internacional era hablar del señor que uno no menciona, que vive allá abajo. Yo le digo Mácaro a ese señor para no mencionar, ¿verdad?, su nombre. Desató esas protestas porque la gente no... Hablar del Fondo Monetario era hablar de la llegada de ese señor y la gente no entendía lo que Jorge Blanco estaba pasando, lo que Jorge Blanco había decidido. ¿Qué pasa con esto? Que pasan los años y todos los gobiernos que llegan le suceden a Salvador Jorge Blanco, se montan en esa estructura, excepto Balaguer, que por un periodo de menos de 6 meses trata de cambiar esa estructura tributaria, pero el gobierno se le fue a pique económicamente y tuvo que retomarla de las nuevo. medidas, sí. Y hasta el día de hoy, el actual, está montada en esa estructura tributaria que montó Salvador Blanco, en la que ahí se crearon una serie de impuestos, otros fueron ampliados, pero ninguno ha sido derogado al día de hoy. Lo cierto es Entonces que, nadie lo reivindicó. A propósito de esa historia, no le veo ni pie ni cabeza, como decimos en buen dominicano, esa manifestación que se pretende hacer o que sin duda se realizará porque lo confirmó el presidente o quien dirige la antigua orden dominicana, que iniciará en la estación del Metro Juan Bosch y va a culminar en el Palacio Nacional un día como hoy. Pero sobre todo, lo que menos entiendo, esa está en la Gómez 27. Con 27. Ajá. O sea, ¿y por qué él toma la de Juan Bosch? Bueno, pero es que es por eso que estamos hablando, precisamente con la historia. Entonces, pero que tú te pones a analizar cuál es el sentido de vamos ahora a hablar del tema de cuestionar quién está realizando la manifestación, pero el sentido de la manifestación no se lo veo, porque en un principio se habló que era la situación de Matamosquitos. Matamosquitos ya ahí se pasó hasta Ungreda, ahí se desbarataron todas las casuchas que habían ahí,
donde vivían haitianos durante el día ¿De quién era esa tierra? De lunes, martes y miércoles ha estado haciendo ese proceso de matamosquitos. ¿Tenía dueño esa tierra? Eso es lo que no se sabe, pero... No, que hay una orden de desalojo. Exactamente. Entonces, porque hay una orden de desalojo, desalojado, tenía dueño. Pero el punto es que pedían el desalojo de esa persona, ya se desalojaron. Pedían algunas medidas, ¿estamos de acuerdo o no con algunas? Se anunciaron las medidas, entonces no le vemos el sentido de verdad esa manifestación, sobre todo un día como hoy, pero más me sorprende que el presidente de la República también un día como hoy se dirija a la frontera. Bueno, yo le cuestiono al presidente que se vaya a la frontera un día como hoy. Primero le está faltando a la memoria de su papá. Que participó El papá en ese proceso. del presidente actual fue el secretario de Finanzas del gobierno de Francisco Alberto Camaño, que fue resultado de la Revolución de Abril del 65. Exactamente. Entonces, un hombre clave. Entonces, usted me está hablando a mí y un hombre que no estuvo en el ajusticiamiento a Trujillo porque se cambiaron los planes. Yo le estoy hablando del doctor José Rafael Abinader Wazab. Es en la memoria histórica. Y si algo le falta a este gobierno es memoria histórica. Es memoria histórica. Pero tú te pones a analizar. Porque hace 2 años el presidente recibió en el Palacio al jefe del Comando Sur a 2 días de celebrarse el 24 de abril de la fecha histórica del 24 de abril. A 2 días. Es no tener memoria histórica. Pero de hecho no se están haciendo ni siquiera casi actividades, Daniel, para un día como hoy. ¿Sí? Conmemorativas al día de hoy. Solamente la gente de Fortunato, en el altar de la patria, unas flores. Pero, ¿y a qué va el presidente de la frontera? Nos quejamos de que nuestros jóvenes no están conociendo la historia, pero en realidad quienes la conocen tampoco se están preocupando por preservar la historia que nos mantiene ahora como República Dominicana. Entonces yo le pregunto, aniversario 41 de la Poblada de Abril, aniversario 60 de la Revolución de Abril del 65, ¿a qué va el presidente a la frontera? ¿A qué va el presidente a la frontera? Pero también tenemos el peligro, digo el peligro porque eso puede desencadenar en una situación complicada. Claro, de esta marcha, que usted convocan al Palacio Nacional y sigo preguntando, ¿a qué va el presidente a la frontera? ¿Y a qué van a marchar? Pero la frontera está resguardada, es lo que me han dicho el gobierno. ¿A qué va el presidente a la frontera? ¿Para tratar de disuadir y cambiar la atención de la marcha? Pero está borrando la memoria histórica también del 65 y lo que aconteció en la poblada del 84. O sea, señores, uno no quisiera tener que estar señalando cosas al gobierno todos los días. Y por eso yo digo y comparto el criterio de algunos amigos de que a este gobierno le hace falta un viejo que dé consejo. Que le jale las orejas. No, que le aconseje y que le recuerde cosas. Sí. Es una pena, pero se está jugando mucho con nuestra historia. Demasiado. Porque no hay un refrán que dice que el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero claro que sí. Eso lo dijo yo, Naya. No, y está demostrado. Está demostrado. Castellana dijo eso en la Segunda Guerra Mundial. Dijo eso. Entonces, lamentablemente, al menos por los hechos, el gobierno me ha dicho a mí, nuestra actual administración, me ha dicho a mí que no tiene memoria histórica. Y tú sabes ayer que, Daniel, que cuestionábamos el protocolo que se está implementando en los hospitales con las parturientas. Ya Amnistía Internacional tiró su rafagazo el día de ayer sobre lo que se está violentando fuertemente los derechos y sobre todo por cuestión de humanidad, porque era lo que decíamos, estamos de acuerdo con que se envíen para Haití y todo eso y que paguen, pero tampoco usted puede tirar un niño recién nacido con una madre recién operada a una camiona. Imagínense usted esa imagen, olvídense que usted es mujer, porque ustedes las mujeres tienen lo que le llaman su sororidad, ¿verdad? Está bien. Pero un hombre, para mí es duro, una imagen de una mujer con el panzón. Con un bebé. No, con el panzón.
y que tú sepas que la van a llevar a un autobús, a un minibús de eso, para deportarla. O sea, ¿cuál es la...? Yo no estoy pensando en que pagó o no pagó, yo estoy pensando en la suerte de esa mujer. Claro, y de su criatura. ¿Verdad? Ahora, peor aún, la imagen de una mujer que ya alumbró, perfecto, ya alumbró, ok, bebé en brazo, montándola en un minibús. Eso es lo que yo te digo. Miren, esa imagen es fuerte. Yo creo que no debieron comenzar por ahí. Esa imagen a nivel internacional. Es que entiendo que comenzaron por donde hay más sensibilidad, por donde hay como más riesgo, las deportaciones, por donde hay más daño humano. Que si tú me dejas la puerta de tu casa abierta y yo soy un ratero. Exacto, eso es cuestión de... si la frontera está cerrada, simplemente no van a venir a parir para acá. Es tan sencillo como tú la eso. dejaste abierta, yo entré a robar lo que yo sé hacer. Exacto. Yo entré a robar Si porque las estaba puertas abierta, están estaba fácil. Pero yo vi esta mañana, Daniel, de una jipeta que sacaron 23 haitianos, y eso todos los días. Todos los días. Entonces, mientras sigan entrando, Pero ¿cómo el tema entran no a está Puerto Oriente? sacarlos de los hospitales. ¿Cómo entra la parte oriente? Así mismo. ¿Por dónde entra? Normal, porque ¿Vivían no hay aquí? forma. Entonces el problema fue que ya llegaron aquí y es un poquito complicado el tema ya, después que están aquí. El control no está en los hospitales, es en la frontera que debe de estar. Es en la frontera. Entonces hay mafias en la frontera que sí, que hay que combatirla, que de gente que cobra peaje, Vayan a la Duarte. Ahí en la avenida Duarte, en esos hoteles de la avenida Duarte, para que ustedes vean los almacenes, de qué que están tomando, de qué que están esos hoteles ahí. En la avenida Duarte, vayan a la Duarte, que ahí es que se produce el intercambio. Ok, acordamos que tú me vas a dar tanto. Ok, hasta que no me lo pagues tú estás secuestrado. Ahí se secuestra gente. Claro que sí. Esa es la realidad que estamos viviendo, por Dios. Daniel, y en otro tema, para los fieles católicos, desde ayer y hoy está abierta para el público la Basílica en San Pedro, no en San Pedro, sino de San Pedro en Roma. En Roma. Sí, para quienes quieren despedirse del Papa Francisco. Eso será hasta mañana viernes, que estará, ya mañana viernes inicia ya el proceso de la sepultura. Y San Pedro es por Pedro, ¿verdad? Sí, debe ser. El apóstol. Sí, el apóstol San Pedro. Pedro no fue el que traicionó, el que negó. No, el que pero traicionó fue Judas, pero el que negó. Pedro. El que dijo, yo no lo conozco. ¿No fue ese? Cantó antes de que cantara 3 veces. 3 veces. No, yo no lo conozco. Y yo no lo conozco y salió yendo. Y miren, para que usted vea la cosa de la vida, ¿verdad? Sí. Sobre él se erigió la iglesia. Sí. Así mismo. Así mismo. ¿Verdad? Sobre él se erigió la iglesia. Sí, para que ustedes vean. O sea, ya todo estaba delineado. Sí. De los favoritos estaba escrito, ¿verdad? De los favoritos para sus... Sí, es creyente, ¿sabe? Mira, sabe de la Biblia, el muchacho. Yo pensé que la juntiña con Noel iba a dañar. Pero no. Señores, tenemos que ir. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a una pausa. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Ya viene Rami con Mejor Estar. Nosotros nos despedimos hasta Cuídense mucho, el próximo señores. lunes. Nos vemos el lunes.